Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida, un programa que da respuestas a tus inquietudes. Hola amigos, ¿cómo están? Mirando la Vida está frente a ustedes con un programa nuevo, como siempre decimos, Mirando la Vida. Resulta que a mis manos llegó un folleto que dice así, el tacómetro. ¿Sabe usted qué es? Yo tampoco. Aparte dice, ¿cuánto te mide? ¿Cuánto te mide? ¿Cuánto te mide? Y como Mirando la Vida es muy curiosa, se fue a una persona que entiende de estas cosas, porque él es Ricardo Agosto, él está entre los fierros, los autos, la electricidad del vehículo, bueno, no sé cuántas cosas más. Y fui con el folleto y le pregunté, decime Ricardo, bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Qué es un tacómetro? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mirá, el tacómetro se usa de diferentes maneras, ¿no es cierto? Es un aparato para medir y regular la velocidad. O sea, a veces también se puede usar como medidor de RPM, ¿no es cierto? Cuando los muchachos, muchos lo ponen para saber a cuántas revoluciones levantar el motor. Y bueno, y llegar a ciertas revoluciones donde el motor se exige mucho, ahí te enciende una luz roja, que es una luz de advertencia para que el motor no se rompa. Pero tiene otras aplicaciones también. Ajá. ¿Cuáles, por ejemplo? Y bueno, este instrumento, como ya hemos dicho, es un aparato para medir y regular la velocidad. Comúnmente las compañías que usan micros de larga distancia los ponen en sus vehículos. Uh-huh. En los aviones también, supongo. Bueno, tiene algo similar. Este tacómetro es como la caja negra del avión. Allí va impreso toda la información en cuanto a las velocidades, en cuanto a las diferentes tramos o recorridos que pueda hacer el colectivo. En realidad es una computadora que registra todos los movimientos del colectivo. Ajá. ¿Se puede alterar eso? Digamos, si el vehículo generalmente dice que va a 90, pero a veces nosotros vamos a 90 y un micro ¡zum!, nos pasó zumbando. Pero tiene que ir a 90, suponete. ¿Se puede alterar, digamos, ese tacómetro, decir, correrlo como las manecillas de un reloj, por ejemplo? Sí, no, una pregunta que incierta, porque sí. no desconozco. No, en realidad no se puede alterar. Eso ya tiene una regulación. Cuando vos lo querés alterar, o lo querés apagar, tiene un circuito que se vuelve a reencender. Entonces, pero queda grabado el momento en que vos lo quisiste apagar y no se borra. O sea que no se puede alterar, no se puede alterar. Bueno, de alguna manera ha saciado mi curiosidad y ahora sé lo que es un tacómetro. Pero aparte de los vehículos y todo eso, ¿se puede usar o lo podemos aplicar de otra manera? ¿Alguna cosa? Mira, estoy pensando. Es como la conciencia de uno en una persona, que te va marcando todas las acciones que vos haces. En realidad el tacómetro, vos bien lo decís, puede llegar a tener en sí mismo, es como una computadora que maneja todo lo que el colectivo hace. Ajá. Entonces ponele en ciertas circunstancias, te para gendarmería o te para la policía y a través de un ticket que ellos pueden sacar del tacómetro, pueden ver los excesos de velocidad, pueden ver si el colectivo iba en ciertos lugares a mayor velocidad, entonces hacer infracciones de tránsito. Esas cosas, o sea, quedan registradas dentro de esa computadora y la policía puede obtener información de ese tacómetro. Si lo llevamos al plano espiritual, sí. Viene a ser, como vos bien decís, nuestra conciencia viene a ser
un tacómetro. Tenemos instalado en nuestro cuerpo un tacómetro que se llama conciencia. Es así, sí, es así. Y ella entonces declara todas mis acciones. Claro, ya no va a ser declarada, no te lo pide ese ticket, no te lo pide Gendarmería o no te lo pide la policía, pero sí dice la palabra de Dios que en un momento de nuestra vida va a haber una persona que es Dios que nos va a exigir todo lo bueno y todo lo malo que haya habido adentro de ese tacómetro o conciencia. Yo te voy a leer un versículo que está en Romanos capítulo 2, versículo 15, que dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia o nuestro tacómetro, y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos, dice. Y el 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que va a haber un día, ¿no es cierto?, que Dios va a pedir información que hay en la conciencia, sea buena o sea mala, y de acuerdo a esa información nos va a declarar nuestro futuro. ¿Toda persona va a estar ante Dios? Según la Biblia, sí, que todos vamos a comparecer ante el tribunal. Sí, dice, fíjate lo que dice Apocalipsis, capítulo 20. Es muy importante esta pregunta que vos me hacés, porque como la muerte llega a todos los hombres, entonces esto es para todo el mundo. O sea, no hay ninguno que se pueda escapar a esta decisión. Dice el versículo 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar, entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que va a haber... nadie se va a escapar. Nadie se va a escapar de ese día. De ese día. Vamos a estar frente a Dios. Frente a Dios. Y las excusas que yo le puedo decir, porque Dios lo único que quiere es que nosotros aceptemos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Sí. ¿No es cierto? Para eso está el programa, para eso están las iglesias, o se predica el Evangelio, ¿no es cierto?, en las iglesias, para que las personas se salven de ese juicio. Sí, exactamente, correcto, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ¿qué excusa puedo dar yo si yo no recibí al Señor Jesús? ¿Va a ser valedera? No, ninguna excusa va a ser valedera, porque como dice la Biblia en Romanos, dice, porque no hay justo ni aun uno, dice, porque todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, dice. O sea, es una realidad que vamos a ver, si vamos a Romanos, capítulo 5, que por más que yo me afane en hacer cosas buenas, no hay excusa. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por más que yo me afane en hacer cosas buenas, en hacer... por ahí puedo ser un buen padre, un buen marido, un buen hermano, un buen vecino. Nunca vamos a dar con la meta de agradar a Dios de esa manera. Porque no agradamos a Dios por medio de las obras, por medio de la filosofía o por medio de ser buenas personas, sino que hay otro medio para llegar a Dios. Claro, claro, porque algunos dicen, bueno, yo soy dadivoso, claro, bueno, hago largas caminatas, en fin, conservo las fiestitas cuando Nochebuena, y bueno, y con todo eso cree que es suficiente para entrar al cielo o cumplir con las demandas de Dios, cumplir con esa conciencia que nos engaña a veces, ¿o no? Sí. Hay un versículo en Génesis, no me acuerdo del capítulo ahora, pero dice que
nuestra mente está inclinada al mal. Y Pablo en Romano dice, el mal que no quiero, eso hago. O sea que nuestra mente está inclinada no a lo bueno, sino a lo malo. ¿Por qué? Porque ya descendemos de Adán, de una mente pecaminosa, y a través de él pasamos y todo nuestro cuerpo está inclinado a hacer el mal. O sea que todas las cosas que yo pueda hacer de buenas nunca van a llegar a haber un equilibrio con Dios, sino que Dios, únicamente hay una forma de llegar a Dios. Y es por medio del Señor Jesucristo. Exactamente. ¿Sabes qué pasa, Ricardo? Que a veces nos comparamos mutuamente, ¿no? Sí. Con el vecino. Yo soy más buena que el vecino, porque Sí. no hago tal cosa. Pero eso no vale, porque cuando esa comparación se refiere a Dios, nos quedamos así chiquititos. Claro, Dios ha puesto, cuando Dios pone límite es para nuestro bien, y los límites que ha puesto Dios son los mandamientos. Los mandamientos dicen no mentirás, no matarás, no codiciarás, la mujer de tu prójimo. Y cuando uno le erra en un solo punto de la ley, ya le está errando en todos. Entonces, y para hacer todos los puntos es imposible. Imposible tampoco. Porque cualquiera que dice no matarás, pero odia a su vecino, o odia a su padre, o odia sin llegarlo a matar, ya en su corazón es como si ya lo hubiese matado. Entonces, es imposible agradar a Dios de ese medio, con ese medio. Exactamente. ¿Podemos hacer una pausita? Sí, cómo y no. después entramos en el terreno de realmente cómo agradar a Dios. ¿Qué te parece, Ricardo? Sí, ¿Lo hacemos? perfectamente, Bueno, muy bien. espérenos, no se nos vayan, porque el tema está bárbaro. Y de paso aprendimos lo que es un tacómetro. Continuamos con el programa, pero esta vez vamos a ver realmente las demandas que Dios quiere de cada uno de nosotros, porque es un tema sumamente interesante. Nosotros tratamos, tanto Ricardo como yo, como muchos de los que pasan por este programa, o casi todos, de agradar a Dios, pero hemos hecho algo muy, muy importante. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? A ver, Ricardo, contame, ¿cómo hacemos? Bueno, como ya hemos dicho, que hemos tomado el ejemplo del tacómetro para asimilarlo a nuestra conciencia, ¿no? Y un día Dios nos tendremos que presentar delante de Dios, tanto vivos como muertos, para rendir cuenta de lo que hemos hecho. Sabés que la Biblia dice que en el cielo no va a entrar cosa inmunda ni cosa con pecado. Entonces, ¿cómo hacemos para tener esa relación con Dios, para volver a esa relación inicial con Dios? Y la única manera es a través de su Hijo Jesucristo. Claro. Dice la palabra de Dios en Romanos, dice en el 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a mí me encanta la idea de un sustituto, de alguien que tuvo que morir para pagar el pecado que yo había hecho. Y ¿sabes qué? Ahí entra el amor de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a una persona, no a dos personas, ni a 10 ni a 20, sino al mundo entero, que para que ese pecado quede justificado tuvo que entregar lo mejor que tenía, que era a su Hijo Jesucristo. Pero hay una condición que se pone, ¿no es cierto? Como somos personas pecadoras, bueno, tenemos que llegar a la conclusión de que siempre como estamos inclinados a hacer el mal, nuestra mente tiene que cambiar. Tenemos que reconocer nuestro pecado, creer que Cristo murió en la cruz por nosotros y a través de su sangre, que dice en Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, confesar esos pecados, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de esos pecados y comenzar una nueva vida ya con el Señor Jesús en nuestro corazón. La palabra de Dios lo dice. Lo dice perfectamente, sí, lo dice perfectamente. Estando en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. Y eso que vos hablabas de la renovación de nuestra mente,
también, ¿cómo hacemos para renovar nuestra mente? Bueno, una de las cosas principales, si vamos, por ejemplo, a Romanos 10, dice, en Romanos 10, versículo 8, empieza, dice, más, ¿qué dice cerca de ti? Está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, ahí es muy explícita la palabra de Dios, porque siempre va a determinar la responsabilidad del ser humano. O sea, Dios ya hizo su trabajo, entregó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Ahora, el otro paso que debemos dar es la persona que tiene que recibir a Cristo en el corazón. Tiene que arrepentirse, cambiar de mente, cambiar de actitud hacia lo que Dios pensaba del pecado. Y la única manera, como dice acá, es creer en el Señor Jesucristo. Y vamos a un ejemplo, si querés. Vamos a ir a Hechos, capítulo 16, que me encanta hermoso. Este ejemplo, en donde vamos a ver a un carcelero. Aquí la historia se relata a un carcelero que puso en la cárcel a Pablo y a Silas y los castigó. Entonces Dios produce un milagro en donde la cárcel y las puertas se derrumban y cuando él ve que todos los presos se van a salir, intenta quitarse la vida. Pero Pablo le dice en el versículo 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y acá está la pregunta del millón. O sea, el carcelero de Filipo no tenía que ni hacer largas caminatas, no tenía que ser buena persona. Es más, había sido mala persona, claro, ¿no es cierto?, al castigar a estos dos hombres de Dios, pero no había que hacer nada, sino una sola cosa. Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer, o sea, poner la confianza, esa confianza en que Dios mandó a su Hijo y que a través de la cruz uno puede tener el perdón de pecado, pero tiene que creer, tiene que arrepentirse de su pecado y creer. Parece sencillo. Parece sencillo. Pero hay algo en nosotros que es orgullo, que nos parece que por ser tan sencillo es imposible que obtengamos la salvación. El ser humano siempre quiere hacer algo para obtener, sí, ¿o no? Sí, es cierto. Por eso es que, por ejemplo, en la salvación no entra otra cosa que la fe. Exactamente. No entra otra cosa que la fe. Y si en este momento no estás mirando o estás teniendo problemas o tienes dificultades o alguna cosa, la única cosa que te puede salvar del infierno eterno, y a veces uno no le gusta hablar del infierno, pero va a llegar un momento, existe y allí no va a haber más oportunidades. La oportunidad es hoy. Así que si tú quieres aceptar a Cristo en el corazón, con una simple oración se puede hacer, pidiéndole a Dios que esos pecados que vos tenés en el corazón los quite, confesándoselos y pidiéndole que entre el Señor Jesús adentro de tu corazón. Claro. Por fe, porque realmente es un regalo del cielo. Dios, que nos ama tanto, nos ofrece ese regalo. No tenemos que hacer absolutamente nada, porque todo lo hizo Él y el Señor Jesús en la cruz. Gracias a Dios el Señor venció la muerte y hoy está en el cielo, esperando para venirnos a buscar. Pero ¿a quién va a venir a buscar, Ricardo? A todos los que hayan tomado esta decisión, a todos aquellos que tengan a Cristo en su corazón. ¿Y estará usted incluido en esto? ¿Habrá puesto su fe chiquitita en ese Salvador precioso que murió en la cruz por usted, por mí, por él, por cada uno de los que creen? Sí, es cierto.
Es muy importante esta decisión porque no solamente involucra un momento en la vida, sino toda la vida. ¿Qué va a pasar con su vida o con tu vida después de la muerte? Porque ahora parece que todo fuera bien, somos jóvenes, pero cuando empezamos a recorrer el camino de la vida va a llegar un momento que nos vamos a preguntar ¿qué pasa del otro lado? Y la realidad es esta: el que no cree, dice la Biblia, que ya ha sido condenado, mas el que cree en el Hijo de Dios, ese es el que tiene vida eterna. ¿Y a dónde pasaremos la eternidad? En el cielo. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. Que hizo la obra de la salvación para cada uno de nosotros. Él lo explicó clarito, clarito. Arrepentirse. Vamos en una dirección, media Cambiar vuelta, de rumbo. cambiamos de rumbo. Si estamos inclinados a hacer el mal, bueno, Dios quiere que nosotros no seamos personas que hagamos el mal, sino que hagamos el bien. La única persona que puede poner eso en nuestro corazón es el Señor Jesús. Solos no podemos. Solo automáticamente no podemos. El último consejito. Bueno, para aquellas personas que, como bien dije, nos están mirando, es una realidad que un día nos tenemos que presentar adelante de Dios. Y como el tacógrafo, que es un aparato para medir, ¿no es cierto?, la velocidad y en él quedan grabadas todas nuestras consecuencias, bueno, nuestra conciencia también es aquella que un día va a ser declarada ante Dios de las cosas buenas y de las cosas malas. Lo único que nos puede salvar de esas consecuencias que hayamos hecho es la sangre de Jesucristo su Hijo. Así que a todos aquellos que nos están mirando, la hora de decidirse es hoy. No deje pasar esta oportunidad, sino que hoy es el momento para tomar una decisión. Gracias, Ricardo. Realmente, una vez que cerremos los ojos, vamos al destino que elegimos aquí. No hay cambios. En algunos lugares se enseña de otra manera, que hay un lugar intermedio. No. La Biblia es categórica. Hay un cielo, hay un infierno. La decisión, la elección es suya y es hoy, acá, en este momento. Gracias nuevamente, Ricardo. Gracias a vos. Gracias por la enseñanza del tacómetro. Sí. Pero bueno, más importante que el tacómetro es la conciencia en el ser humano. Serán hasta nuestro próximo programa. Dios es el dueño de nuestra vida y si Él lo permite, estaremos con ustedes con otro programa. Dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.